Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Están siendo unas horas de tráfico aéreo en el Torrejón de Ardoz, en Madrid. En unos minutos está previsto que tome tierra el segundo avión de la misión española de evacuación, que se suma a otra nave que también ha tomado tierra esta tarde proveniente de París con 38 personas. Las labores de evacuación en Afganistán continúan, aunque con muchas dificultades por la fuerza y el control que los talibanes están ejerciendo fuera del aeropuerto. La violencia es tal que una de las evacuadas por España ha perdido a su hija en una avalancha y la pequeña se ha quedado en Kabul. La niña está identificada y Moncloa dice a esta hora que se está haciendo todo lo posible por traerla cuanto antes. Mientras, vamos con los detalles de ese avión que está a punto de aterrizar. Nieves Goicoechea, adelante. En ese avión vuelan 110 afganos que han trabajado directamente para el gobierno español. Este avión viene con más pasajeros frente a la primera nave española, que solo pudo evacuar a 53 debido a las dificultades de acceso al aeropuerto de la capital afgana. Les va a recibir en la pista de aterrizaje de Torrejón de Ardoz el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y después deberán pasar por el mismo protocolo que los primeros refugiados, es decir, pruebas COVID, filiación y distribución por las diferentes tiendas de campaña instaladas en la base. Permanecerán en ella 72 horas y después se desplazarán a otros centros de acogida en espera de los trámites de asilo. En total, más de 18.000 personas han sido ya evacuadas del aeropuerto de Kabul por la comunidad internacional, y con la tensión aumentando por momentos en la única zona de la capital afgana que queda ya controlada por Occidente, la OTAN avisa. Su secretario general ha lanzado esta tarde un mensaje a los insurgentes de que los socios de la alianza no van a tolerar amenazas por parte de los talibanes, pero diálogo parece que sí, porque a las palabras del alto representante de la Unión Europea, asumiendo que Afganistán ha ganado la guerra, eso dijo Borrell, se añaden hoy las de Angela Merkel. La alemana asume que va a haber que hablar con los talibanes si se quieren salvar vidas. La canciller lo ha dicho después de una reunión en Moscú con Putin, en la que le ha pedido la liberación del opositor ruso Alexei Navalny. Die bedrückende Situation von Alexei Navalny gesprochen aus unserer Perspektive. La canciller alemana ha calificado la situación del opositor de angustiosa en el aniversario de su envenenamiento. Precisamente esta tarde Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra laboratorios relacionados con la fabricación del veneno que ingirió. Navalny está actualmente encarcelado en una colonia penitenciaria a unos 100 kilómetros al este de Moscú. Aquí en España, sobre el precio de la luz, este fin de semana se reduce un poco, pero no se confíen, seguirá muy cara, por encima de los 100 euros el megavatio hora. Sira Valdés. La luz bajará mañana un 6%, un descenso que puede parecer una tregua. Sin embargo, si nos fijamos en los precios marcados en el mercado mayorista los sábados equivalentes de otros años, frente a los 110 euros megavatio hora que marca para mañana el pool, en 2020 el importe rondaba los 31,5 euros y en 2019 menos de 42 euros. De hecho, el precio para mañana es el segundo más elevado para un sábado desde que hay registros. Por el momento, hoy el precio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa en los 117 euros el megavatio hora, o lo que es lo mismo, 11,7 céntimos el kilovatio hora, lo que sitúa los precios para los más de 10 millones de consumidores con tarifa regulada en una horquilla que oscila entre los 17,1 céntimos y los 33,5. La luz muy cara, y para los que se escapan a la playa y vayan a esta hora al volante, vamos a actualizar situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A5 en Arroyomolinos, en Guipúzcoa, densidad circulatoria en la AP8 en Irún, dirección Francia, congestionada también en Valencia, la entrada por la A3 en Loriguilla, en Málaga, la A7 en Benalmádena y Marbella, hacia Cádiz, y en Cádiz precisamente dificultades en la AP4 en Jerez de la Frontera en sentido Puerto Real. Gracias, DGT. Y esta tarde hemos sabido que la Universidad Católica de Ávila quiere estudiar si el incendio histórico de 22.000 hectáreas que se ha registrado estos días puede afectar, atención, a la potabilidad del agua que beben los vecinos afectados. Vamos hasta Ávila. María Ángeles Hernández. El Centro de Análisis del Medio Natural, perteneciente a la Universidad Católica de Ávila, está ya llevando a cabo análisis de las aguas de consumo humano de los pueblos del Valle Amblés, cuyos depósitos y acuíferos se han visto afectados por el fuego. Preocupa la contaminación y el próximo arrastre de cenizas cuando llueva. La universidad realizará estos análisis durante las próximas semanas. Los pueblos están recibiendo ahora agua embotellada a través de la Diputación Provincial de Ávila. ¿Qué más destacamos? Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos por el deporte. Hay doble protagonismo: tenis y ciclismo, ciclismo y tenis, Nadal y Valverde. Sonia Luz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doble protagonismo, pero con un elemento en común.
son dos grandes del deporte español que hoy no están teniendo el mejor de los días. El ciclista Alejandro Valverde ha sufrido una aparatosa caída y ha tenido que abandonar la Vuelta a España. Íñigo Martínez, hola. Hola, y las pruebas radiológicas que le han realizado hace unos minutos en el Hospital General de Alicante revelan que no hay fracturas. No obstante, avisa Movistar que en los próximos días va a pasar más pruebas para confirmar o descartar definitivamente cualquier lesión. Ahora mismo está recibiendo las curas pertinentes por sus heridas después de esa tremenda caída que le ha obligado a abandonar en la séptima etapa de la Vuelta. Valverde abandona la Vuelta y Rafa Nadal da por terminada la temporada 2021 por una lesión en el pie. Quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Nadal y Valverde son los dos nombres del día, pero hay más ya en el mundo del fútbol. Benzema renueva con el Real Madrid hasta 2023. Odegaard ya es nuevo futbolista del Arsenal y Rafa Mir del Sevilla. En menos de una hora comienza la jornada de Liga en Primera con el partido Betis-Cádiz y en Segunda acaba de empezar el encuentro Valladolid-Zaragoza. Minuto 5 de partido, empate a 0 en el marcador. Calor de agosto para el fin de semana. Jordi Carbó. Buenas tardes. Las temperaturas van a subir en todo el país, pero sin alcanzar valores tan extremos como el fin de semana pasado. Máximas de 35 a 40 grados en todo el interior peninsular, cerca de los 40 en el Valle del Guadalquivir, también del Tajo y del Guadiana. En el Mediterráneo y Canarias, máximas alrededor de los 30, pero con sensación de bochorno, ambiente un poco más fresco en el Cantábrico. Muchas horas de sol, pero nubes cerca del Mediterráneo con algunos chubascos durante las tardes en puntos de montaña. 8 y 7, 7 y 7 en Canarias, vamos con todo. Biden, Merkel, Stoltenberg han hablado de la situación en Afganistán esta tarde. El presidente de Estados Unidos está compareciendo ahora mismo. Ha anunciado que podrán volver todos los americanos y también aquellos que teman por su vida. Ha dicho que el G7 está unido y que trabajarán juntos. Está ahora mismo el presidente de los Estados Unidos respondiendo en esa comparecencia a las preguntas de los periodistas. Ha hablado, lo hemos escuchado en portada, también esta tarde la canciller alemana y el secretario general de la OTAN. Les hemos contado también los últimos movimientos aéreos, así que completamos con la situación en el país. ¿Qué dejan los que tienen la suerte de salir? Porque no todo el mundo lo está consiguiendo. Información de Lluís Miquel Hurtado. El caos ha vuelto a apoderarse de los accesos al aeropuerto de Kabul. Cientos de personas desesperadas, con y sin permiso de acceso para tomar un avión de evacuación, permanecían agolpadas frente a los controles talibán o bien cerca de las alambradas de las tropas estadounidenses. La respuesta ante la presión fue no la misma, pero similar. Los estadounidenses lanzaron gas lacrimógeno sobre la multitud, entre quienes había personas con documentos válidos para poder viajar y a las que no se permitía el acceso. Los talibán, por su parte, bloqueando también la vía, dispararon sin ton ni son, matando en las últimas horas, según fuentes, al menos a 10 personas. La OTAN ha instado a los talibán a facilitar el acceso a la terminal de quienes tienen documentos suficientes para salir del país. Tras un parón en las evacuaciones, Estados Unidos ha anunciado esta tarde el restablecimiento de sus vuelos de evacuación. Pero los activistas denuncian que faltan garantías. Sin un gobierno estable, reina el desgobierno en Afganistán. Eso está significando asesinatos selectivos, como el caso del familiar de un reportero local de un medio alemán, y persecución de mujeres por plantar cara a unos talibán que persiguen el reconocimiento internacional. Salvamento Marítimo ha tenido que socorrer esta tarde a un cayuco que intentaba llegar a la costa suroeste de Tenerife. Según los primeros datos, iban a bordo unas 50 personas. Casi 500 han muerto en lo que va de año intentando llegar a las costas de Canarias, según el último balance de la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones. Es una estimación porque hay muchas de las que no hay noticia. Son los llamados naufragios invisibles. El drama de la inmigración en la ruta canaria lo empezamos a vivir ayer cuando conocimos el rescate de una mujer en una lancha neumática junto a 2 cadáveres. La mujer contó en un primer momento que iban a bordo unas 40 personas. Hoy sabemos que eran algunas más y que los familiares de quienes podían viajar en esa embarcación están intentando saber si los suyos iban en ella. Nicolás Castellano. Son en total 52 víctimas, otras 52 familias rotas, como la del padre del único niño que viajaba a bordo, un pequeño de 2 años que hacía el viaje desde Layún, en esa embarcación en la que iban 53 personas, junto a su madre, que estaba embarazada de 6 meses. Este padre se ha puesto en contacto con el colectivo Caminando Fronteras. Elena Maleno, su portavoz. Y en ella viajaban 53 personas, entre ellas 17 mujeres y un niño. De hecho, el niño viajaba con su mamá
y estamos acompañando ahora mismo a las familias, y la última llamada que hemos recibido es la del padre de este niño, que pregunta desesperado, que sabe que su hijo ha muerto, pero si la superviviente pudiera ser su mujer. La única superviviente sigue ingresada con deshidratación severa en el Hospital Insular de la isla de Gran Canaria. Hoy Naciones Unidas ha elevado a 428 la cifra oficial de víctimas en lo que va de año a través de su proyecto de la OIM, pero según Caminando Fronteras, solo a 30 de junio eran 2.000 víctimas. Desde entonces se han sucedido los naufragios. En la última semana, 100 muertos. Decíamos que en Ceuta sigue abierto el proceso judicial sobre la devolución de los menores. Fiscalía y Abogacía del Estado, el Ministerio del Interior, ya han contestado al juzgado de lo contencioso administrativo sobre este procedimiento. Interior pide que se levante la medida cautelar y se retomen los traslados. La Fiscalía, Javier Álvarez, justo lo contrario. La Fiscalía insiste en que las cosas no se hicieron como tenían que hacerse y solicita que se mantenga la suspensión de las devoluciones para que se subsanen así los errores de interpretación de la ley y el fiscal pueda intervenir en cada expediente. La respuesta de la Fiscalía al juzgado reclama que se siga manteniendo la medida de paralización de los traslados hasta que se revise uno a uno con la intervención del fiscal la situación de los menores, que hasta ahora el fiscal no había tenido ocasión de estar presente en las diligencias individuales que se deben realizar. Por su parte, Interior pide lo contrario, que se reanuden los traslados porque los derechos de los menores están garantizados. El Ministerio del Interior defiende que se anule esta medida porque se ha cumplido escrupulosamente el acuerdo internacional de 2007 y no se ha provocado ninguna indefensión. El Gobierno precisa que existe cobertura jurídica adecuada y suficiente para la existencia y aplicación de un procedimiento alternativo, ordinario, contemplado en los tratados. Además, solicita al juzgado que antes de anunciar su decisión, escuche a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre la situación actual de los menores y los recursos de los que disponen. Pues el presidente de la Ciudad Autónoma decía a primera hora en La SER, en Hoy por Hoy, que soportan una situación insostenible desde hace meses. Ha defendido la legalidad de los traslados porque, en su opinión, el acuerdo con Marruecos está, dice, por encima de la legislación española. Javier Torres. Juan José Vivas cree que las devoluciones de menores a Marruecos se han hecho respetando los tratamientos individualizados y conforme al acuerdo hispano-marroquí. Yo entiendo que se ha observado lo que dice la legislación española, que esto es un instrumento jurídico específico, el del acuerdo, en donde establece que las partes establecerán de qué manera se va a llevar a cabo el retorno, y entendemos que eso sustituye al reglamento de la ley de extranjería. Vivas asegura respetar las decisiones judiciales, en concreto la paralización cautelar de todos los retornos, pero también cree necesario encontrar alternativas. Ceuta está desbordada en sus capacidades. Lleva 3 meses con 1.000 menores en la ciudad en unas condiciones de absoluta precariedad. Por tanto, habrá que buscar una solución para Ceuta. Y algo más desliga al Ministerio del Interior y al Departamento de Marlaska de la responsabilidad de la aplicación del acuerdo. De hecho, piensa que la actuación con el Ministerio del Interior ha sido coordinada. Estamos siguiendo la comparecencia de Joe Biden sobre Afganistán. Acaba de decir el presidente de Estados Unidos que la evacuación desde Kabul es una de las más grandes y más difíciles de la historia en medio de las caóticas escenas que se están viviendo en ese aeropuerto de la capital afgana. 8.103 reinfecciones por coronavirus se han notificado en España, casi el 7% han sido confirmadas y los casos han subido bastante a partir de mayo. María Majavacas, buenas tardes. Buenas tardes. Y en total se han confirmado 534 reinfecciones de las 8.000 que se han notificado. El proceso es lento, pero el dato no puede ser más elocuente. Este mayo se confirmaron 69. Un mes después la cifra se duplicaba y en julio tenemos casi 300 reinfecciones y el aumento es significativo también entre los profesionales sanitarios tan expuestos. Datos que dan la medida de cómo se está comportando la quinta ola. Por cierto, en este estudio del Instituto de Salud Carlos III se distinguen 6 picos de sobremortalidad desde el inicio de la pandemia y el último, lo acabamos de pasar, Esther, se ha producido entre el 20 de julio y el 12 de agosto. Seguimos pendientes de las cifras de la evolución de la conocida como curva de la pandemia, los contagios y los fallecidos. Tenemos los datos de vacunación, 30,5 millones ya de vacunados, aunque de ayer a hoy, María, el ritmo ha bajado un poquito, ¿no? Se ha bajado el ritmo. En las últimas 24 horas se han puesto 425.000 inyecciones. Esto es casi 50.000 menos que ayer y que antes de ayer. Son días de vacaciones, de muchos retrasos por estar fuera, una situación que probablemente se corregirá en breve. De momento, entre los jóvenes de 12 y 19 años ya el 55% tiene puesta una dosis y en el cómputo general, como no va tan rápido como hace unos meses, el porcentaje tampoco es que cambie mucho, 75%, pero lo vamos a recordar que siempre viene bien de la población. Tiene una dosis, el 65%
95% o 31 millones de personas, como se prefiera, están ya totalmente vacunadas. Y tenemos también hoy datos, María, de los casos en las residencias, de fallecimientos, de contagios. Los fallecidos aumentaron en la segunda semana de agosto un 31%. Los contagios también subieron, aunque un poco menos. ¿Cuál es la situación en estos centros? La situación ha empeorado, claramente, pero ojo también porque ha empeorado para el conjunto de la población. Y en las residencias el impacto se nota con 2 semanas de retraso. Y contextualizado, el dato malo. Del 9 al 15 de agosto se han registrado 151 muertes por COVID en las residencias. Son 47 más que la semana anterior. Y la peor cifra la tiene Cataluña. En cuanto a contagios, la subida es más leve. Se han notificado casi 1.300 casos, 27 más que en la primera semana de agosto. Gracias, María. Hasta ahora. Era previsible, pasaba con el toque de queda y por supuesto ha pasado ya sin toque de queda la pasada medianoche porque se celebraba eso en algunos puntos de Cataluña, que no había ya toque de queda porque la justicia no lo había avalado. Los Mossos han tenido que intervenir sobre todo en Barcelona y el Govern ha vuelto a pedir al Tribunal Superior de Justicia, haciendo algunos cambios, eso sí, que respalde el toque de queda en Barcelona, también en otros 61 municipios catalanes que tienen una elevada incidencia. Andrea Villoria. En la Generalitat están cruzando los dedos para que este sea de momento el primero y el último fin de semana sin toque de queda, ya que la justicia no se pronunciará hasta el lunes. Esta era la última opción antes de recurrir al Supremo, pedir que se cierre de noche al menos las principales ciudades. Sobre todo Barcelona. Que la gente se cuide y use su mascarilla. Mientras tanto, aquí estamos disfrutando en Gracia y la fiesta está muy buena. Que siga. ¿Dónde está la fiesta? Anoche los Mossos desalojaron 4.000 personas a altas horas de la madrugada, estas en las fiestas de Gracia, por infringir medidas COVID o molestar a los vecinos que están ya hasta el moño. Había mucha gente, mucha. Aunque el centro del despiporre está en la playa, donde el ayuntamiento ya se plantea restringir el acceso, según decía a la SER el teniente de alcalde Albert Valle. En otros sitios de costa, como Sitges, han decidido poner dirección peatonal a las calles. Alemania sacará de su lista de zonas de alto riesgo a partir del domingo a Cataluña, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, pero va a mantener el resto en esa clasificación. Estas 5 comunidades serán solo zonas de riesgo, la menos grave de las 3 categorías. En Portugal, mientras, está entre los países con niveles de vacunación muy altos, como España, van a empezar a aliviar las restricciones antes de lo previsto, 12 días antes. Ayuda el proceso de vacunación y el hecho de que la curva de contagio se encuentre en lo que se llama una meseta. Lisboa, Lucas Font. Todas las medidas previstas para principios de septiembre se adelantarán al próximo lunes, a excepción de la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, que deberá ser aprobada en el Parlamento. Ese es el espacio en el que se debe decidir sobre esta medida, ya que tiene un fuerte impacto en los derechos y libertades, ha dicho la ministra de Presidencia. Lo que sí entrará en vigor a partir de la semana que viene es la ampliación del número de comensales en las mesas, 8 personas en interiores y 15 en las terrazas, y el aumento de los aforos hasta un 75% en eventos culturales y familiares. También se eliminarán los límites de pasajeros en el transporte público, taxis y VTCs. El gobierno ha rebajado el nivel de alerta en todo el país, aunque seguirá siendo necesario presentar una prueba negativa o un certificado de vacunación para acceder a los restaurantes los fines de semana o a los alojamientos turísticos. Hablamos ahora de la crisis climática y de sus consecuencias. Hoy hemos conocido varios estudios relacionados con esto. El primero es un informe de UNICEF en el que se analizan los riesgos climáticos desde la perspectiva de la infancia. ¿Cómo les afecta? Pues según este informe, unos 1.000 millones de niños y niñas, casi la mitad de los que hay en el mundo, viven en uno de los 33 países considerados de muy alto riesgo por los efectos del cambio climático en sus vidas. Los más vulnerables son chavales que viven en la República Centroafricana, Nigeria o Guinea, y estos fenómenos les van a afectar. Saludamos a Carmen Yassat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Teníamos al teléfono a Carmen Yassat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona. Hemos perdido esa comunicación con ella. En cualquier caso, les contamos el otro informe sobre la crisis climática, que es una crisis de los derechos del niño. Este es el informe de UNICEF. Lo completamos con lo que revelan otros estudios científicos publicados en la revista The Lancet. 356.000 personas murieron a causa del calor extremo provocado por el cambio climático. Las muertes por frío han crecido también
entre 1990 y 2019 han aumentado un 31%. Mientras recuperamos esa comunicación con Carmen Yassat, vamos a contarles otras noticias de este viernes. Ayer les hablábamos de la burocracia, de cómo la eternidad de los trámites hace la vida mucho más difícil a los más vulnerables. La ayuda a la dependencia está en ese grupo. Aunque ahora hay más dinero, cada día mueren más de un centenar de personas en España sin haber recibido la ayuda solicitada. Información de Sonia Ballesteros. En este país, cada día 139 personas mueren a la espera de recibir la ayuda de la dependencia. Algunos, pese a ser reconocidos como dependientes, fallecen antes de recibir ninguna prestación y otros lo hacen antes de llegar a ser evaluados. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales reclama que se agilicen los trámites. Son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. Ya se han recuperado los recortes del 2012, se han incrementado los presupuestos. Ahora hay que recortar procedimientos para evitar el sufrimiento y la desatención de las personas en situación de la dependencia. José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, recuerda que a día de hoy más de 433.000 personas están en las listas de espera de la dependencia y que estos ciudadanos tienen que aguardar casi un año y medio para recibir una respuesta. Hemos recuperado ya la comunicación con Carmen Yassat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona. Hablábamos, Carmen, de la alerta de UNICEF en su estudio de la combinación letal que supone para los niños estar expuestos a todas las perturbaciones climáticas, también a la precariedad que sufren en servicios esenciales. Ellos sin duda son los más vulnerables. ¿Será radicalmente distinta su vida en los próximos años? Sí, efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de cambio climático y de sostenibilidad, lo primero que hemos de pensar siempre es en las generaciones futuras, en esos niños precisamente, en las personas más vulnerables, y entre los más vulnerables se encuentran pues los pequeños, ¿no? Los niños. En los países, en esos 33 países de los que habéis hablado, son los países donde el impacto va a ser más grave y donde tienen menos medios, que eso es lo importante. En Europa tenemos más medios para responder al cambio climático, para adaptarnos, pero en esos países tan pobres, en esos países sin capacidad de adaptación, esas vidas humanas corren graves riesgos, como en realidad ya está sucediendo con muchos migrantes que tienen que atravesar el Mediterráneo. Y respecto a los estudios de Lancet, esos dos artículos, ¿cree usted que las cifras de fallecimientos por frío, por exceso de calor, irán en aumento en los próximos años? Sí, seguro, porque hay estudios. Nosotros, de hecho, hemos finalizado recientemente una tesis doctoral en la que se demuestra el aumento del riesgo de mortalidad en Barcelona. Imagínense, debido al aumento de las olas de calor y al aumento de temperatura. Es decir, los más afectados, por ejemplo, por temas extremos de temperatura son los ancianos y los niños. Por tanto, su riesgo indudablemente está en aumento. Pues Carmen Yassat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.